Hola, mi nombre es Fernando Jimmy Cladera. En este video hablaremos sobre composición de funciones. Esta es la segunda parte de este tema y comencemos. Las propiedades son las mismas que hemos visto en el anterior video de composición de funciones, pero vamos a añadir un extra a los ejercicios y es el dominio de esta función compuesta. Y es que una función solo va a poder componerse si existe el dominio de esa función, ¿ya? Es decir, tiene que cumplir que x pertenezca al dominio de g de x y que g de x pertenezca al dominio de f de x. Esta es la fórmula para cuando tengamos una composición de esta forma, g compuesta en f de x. Cuando sea la inversa, como ser f compuesta en g de x, van a ver que sus posiciones se cambian, ¿no? Cambian completamente. Y bueno, el primer ejercicio nos pide hallar la función g compuesta en f de x, ¿ya? Yo voy a hallar S, g compuesta en f de x. Yo les dejaré para ustedes hallar f compuesta en g de x. Para eso tenemos f de x va a ser igual a 2x más 6 y nos da su dominio. X pertenece en el intervalo cerrado de 0 a 8. Mientras que g de x va a ser igual a x al cuadrado menos 1 en los intervalos cerrado en menos 3 y abierto en 3. Ya, ahí tenemos datos, ¿no? F de x y g de x. Tenemos que hallar g compuesta en f de x y seguimos la ecuación que les dejé, que el dominio tiene que existir y para eso x tiene que pertenecer al dominio de g, que es este de acá, ¿no? Es cerrado en menos 3 y abierto en 3, y g de x, que es x al cuadrado menos 1, tiene que pertenecer al dominio de f de x, que es este intervalo, cerrado en 0, cerrado en 8. Y vamos a hacer eso, simplemente reemplazar. Donde vean el dominio de g de x, en vez de x, colocan el x, se mantiene tal como estaba. Aquí sí va a cambiar, porque fíjense, nos pide hallar necesitamos el dominio de f de x. El dominio de f de x te dice que x tiene que ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 8, ¿no? Pero dice que g de x tiene que pertenecer a este dominio, así que en vez de colocar ese x, colocamos g de x. Y nosotros sabemos que g de x vale x al cuadrado menos 1. Reemplazamos ese valor. Y si se fijan, tenemos acá dos inecuaciones a las cuales debemos intersectar. Ya, y resolviendo esta ecuación polinómica, ya vimos bastantes ejercicios de inecuaciones polinómicas. Llegué a este enunciado, que x tiene que pertenecer desde menos 3 hasta menos 1 cerrado y de 1 a 3 también cerrado. Y esto habrá que intersectarlo con el dominio de g de x, ¿no? Al realizar esa intersección, resulta que x tiene que estar entre el intervalo de menos 3 hasta menos 1 cerrado, unido a x abierto en 1, cerrado en 1 y abierto en 3, ¿no? Estoy siendo ya mucho más directo porque estos ejercicios no ameritan que realicemos paso a paso las intersecciones de conjuntos. Y ya anotándolo estas inecuaciones en notación de conjuntos, tendríamos que g compuesta en f de x existirá solo si el dominio de g compuesta en f de x existe, ¿no? Y existe, aquí lo pongo que x pertenece al intervalo cerrado en menos 3 hasta menos 1 cerrado, unido a cerrado en 1 hasta 3 abierto. Luego, como bien les iba recalcando, como existe un dominio, podemos realizar la composición. En este caso, hay un conjunto que pertenece al dominio, podemos realizar la composición. Entonces, tenemos que hallar g compuesta en f de x. Para eso tenemos las dos funciones y recordemos que por propiedades de composiciones puedo notarla de esta otra forma. Entonces, tengo f de x vale 2x más 6. Necesito componerlo con g de x, entonces donde vea x, coloco g de x. De esa manera. Y yo sé que g de x vale x al cuadrado menos 1. Reemplazo su valor. Y ya está, la composición está realizada. Solamente quedaría hacer operaciones algebraicas. Pero básicamente mi ejercicio estaría acabado. G compuesta en f de x sería 2 por x al cuadrado menos 1 más 6. Ya. Ahora, claro, bien les dije que ustedes hicieron f con g, compuesta en g de x, ¿ya? Tienen que seguir esta fórmula, ¿ya?
Aunque les dejaría el ejercicio, pero acabo de recordar que este ejercicio es medio especial, porque necesito demostrarles algo. Que si seguimos esta fórmula, ¿no? X pertenece al dominio de f de x, ¿no? Entonces copiamos este es su dominio de 0 a 8 y f de x tiene que pertenecer al dominio de g de x. El dominio de g de x es este, ¿no? X pertenece desde menos 3 cerrado hasta 3 abierto, ¿no? Pero en vez de x colocamos a f de x. ¿Y f de x cuánto vale? 2x más 6, ¿no? Ahí tenemos una inecuación, bueno, un sistema de inecuaciones y aquí nos pide intersectar estos dos sistemas. Entonces, al resolver esta inecuación lineal de acá, obtengo que x tiene que estar entre el intervalo cerrado de 9 medios negativo y abierto en negativo 3 medios. Y tengo que intersectar estos dos conjuntos, ¿no? Pero al realizar la intersección me da conjunto vacío, no intersecta en ningún punto de la recta de los reales estas dos gráficas. Entonces, esto es lo que quería llegar. ¿Qué pasa cuando no intersectan, cuando me da conjunto vacío? Pues, como no existe un dominio, no existe la composición. En el anterior ejercicio existía, ¿no?, un dominio, y por eso hemos realizado la composición. Pero aquí no existe, así que no podemos hacer la composición, ¿ya? Aquí lo que les decía era que ustedes practiquen, tal vez realizar esta composición, g compuesta en f de x, aunque no va a existir, ¿ya? Si aquí les da conjunto vacío, pueden anotar directamente, no existe la composición. Bien. Y ahora realizaremos nuestro último ejercicio. Nos pide hallar h de x, que es igual la composición de g en f de x. Y tenemos funciones especiales, ¿no? En f de x tenemos un valor absoluto y en g de x parte entera. A diferencia de funciones, no es tan necesario que eliminemos las funciones especiales. ¿Por qué? Porque sabemos resolver inecuaciones con valor absoluto y con parte entera. Muy bien. Primero, ¿cómo se realiza una composición cuando tenemos así subfunciones a las que se llama función 1, función 2, g1, g2? ¿Cómo se resuelve? Hay que hacerlo miembro a miembro, es decir, uno con cada uno. Hay que probar la función 1 con g de 1, la función 2 con g de 2, luego función 2 con g sub 1 y la función 2 con g sub 2. O sea, hay que probar 4 veces. Voy a ir a este primero. Tengo que ver si existe el dominio de g sub 1 compuesta en f sub 1. Entonces, dice x pertenece al dominio de g sub 1, ¿no? Entonces, el dominio de g sub 1 es este. Abierto en 0, cerrado en 1. Listo. Y g sub 1 pertenece al dominio de f sub 1. El dominio de f sub 1 es este, ¿no? Abierto en menos 1, abierto en 1. Pero en vez de x ponemos g sub 1. ¿Y g sub 1 cuánto vale? Parte entera de x. Si resolvemos esta inecuación con parte entera, obtendremos que x tiene que estar entre el intervalo de cerrado en 0 y abierto en 1. Y ya está. Tengo mis dos conjuntos. Simplemente me queda intersectarlos. Al realizar la intersección, obtengo que el dominio de g sub 1 compuesta en f sub 1 es que x tiene que pertenecer en el intervalo abierto de 0 y 1. Pero fíjense, existe un dominio. Entonces, esta composición de aquí también existe. Pasamos al siguiente. La siguiente posibilidad de función 1 compuesta con la función g sub 2. De la misma manera. Tenemos que tomar el dominio de g sub 2, que es en el intervalo cerrado de 1 a 3. Y g sub 2 tiene que pertenecer al dominio de función sub 1. Entonces, como la función sub 1 es abierta en menos 1 hasta 1, en vez de x ponemos a la función g sub 2. Y la función g sub 2 es la raíz, ¿no?, cuadrática de x al cuadrado menos 1. Y aquí se ha formado dos inecuaciones con radicales, ¿no? Nosotros sabemos resolver inecuaciones con radicales. Así que resolviendo esta inecuación, obtendremos que para esta inecuación x tiene que estar entre los intervalos de negativo raíz de 2 hasta menos 1 y de 1 hasta raíz de 2. Y este intervalo hay que intersectarlo con este otro. Y al realizar la intersección, concluyo que x tiene que estar entre el intervalo de cerrado en 1 y abierto en raíz de 2. Pero fíjense, existe un dominio, entonces esta otra composición también existe. Pasemos con la siguiente. Cuando la función sub 2 intente componerse con la función g sub 1. De la misma manera. Así en su ecuación, necesitamos el dominio de g sub 1, ¿no? De 0 a 1.
Listo. Y el dominio de la función sub 2, abierto de 1 a 2, ¿no? De 1 a 2, pero en vez de x ponemos a g sub 1. ¿Y g sub 1 qué es? La parte entera de x. Listo, una inecuación con parte entera, bastante sencillo. Y al realizar estas inecuaciones, obtendremos que aquí me va a dar conjunto vacío. Exacto, esta parte entera me da conjunto vacío. Y ya claramente, a simple vista se ve que si intersectamos este conjunto con el conjunto vacío, el resultado es conjunto vacío. Como me da conjunto vacío, no existe este dominio, por lo tanto, esta composición tampoco existe. Y hemos descartado una, ¿no? La siguiente, la última posibilidad, que la función sub 2 se componga junto con la función g sub 2. De la misma manera, tomamos el dominio de g sub 2, que es este, y el dominio de f sub 2, ¿no? Que es de 1 a 2, de 1 a 2. En vez de x, ¿quién va? G sub 2. ¿Y g sub 2 cuánto vale? Raíz de x al cuadrado menos 1. Listo, una inecuación con radical, bastante sencilla. Al resolverla, obtendremos que x tiene que estar entre los intervalos de menos raíz de 5 hasta menos raíz de 2 y de raíz de 2 hasta raíz de 5. Y tenemos que, por último, intersectarlos con mi otro conjunto. Y al realizar la intersección, obtengo que x tiene que estar en el intervalo abierto de raíz de 2 hasta raíz de 5. Y está. Y se fijan, existe este dominio. Por lo tanto, esta otra composición también existe. Solo tenemos que realizar estas tres composiciones. Ya tenemos los dominios, ¿no? Ya la hemos hallado. Entonces, tenemos que estas tres composiciones. Entonces, tenemos que la función f de x es esta y g de x es esta. Tengo que componer g sub 1 compuesta en f sub 1, ¿no? Entonces, la función sub 1 es 1 sobre x menos 1. En vez de x, ¿a quién pongo? G sub 1. De esta forma. Para aquí, g sub 2 compuesta en f sub 1, ¿no? En vez de x coloco a g sub 2. En la última, g sub 2 compuesta en f sub 2. La función f sub 2 es el valor absoluto de x al cuadrado más 1, pero en vez de x, ¿a quién pongo? A g sub 2. Y aquí tengo los valores de g sub 1 y g sub 2, ¿no? Simplemente es reemplazar. Y está. Si seguimos operando, simplemente nos faltaría poner sus dominios, y esos ya los hemos hallado, ¿no? Ya hallamos sus dominios en el anterior procedimiento. Así que concluiríamos con esto. Bueno, aquí operé un poco, ¿no? En esta mi tercera composición. Raíz con el cuadrado se eliminan, menos 1 más 1 se va, solo me queda x al cuadrado en valor absoluto. Pero un valor absoluto elevado al cuadrado se simplifica, así que bueno, se elimina y acabaríamos ahí. La composición de g compuesta en f de x había sido esto de acá. Y bueno, como último paso, tal vez podríamos eliminar esta función especial, que sería la parte entera de x. Así que, tomamos esa función, que es 1 sobre parte entera de x sobre menos 1, en este intervalo. Y recordemos que parte entera de x siempre nos da valores enteros. Así que, recordando el dominio de este tipo de funciones, es que x tiene que ser menor a ese entero más 1 y mayor o igual a ese entero. Entonces, me voy a dar valores aleatorios de n. En este caso, menos 1, 0 y 1. Y me voy a reemplazarlos en mi dominio. En vez de n coloco 1, en vez de n coloco 0 y menos 1, ¿no? De esta forma. Y resolviendo este pequeño sistema, concluyo que cuando n vale 1, x tiene que estar entre 1 y 2. Cuando valga 0, x tiene que estar entre 0 y 1. Y cuando valga menos 1, entre menos 1 y 0. Ahora tengo que hallar qué valores me son útiles. Para ello, voy a graficar cada uno de mis conjuntos. El primero, el que es el dominio de la función, ¿no? Dice que x tiene que estar abierto en 0, abierto en 1. Ahora voy a graficar los dominios de mi parte entera. Acá dice que tiene que estar cerrado en menos 1 y abierto en 0. Aquí dice cerrado en 0, abierto en 1 y cerrado en 1, abierto en 0. Ahora hay que ver con cuál intersecta. Fíjense, esta es mi función del dominio. ¿Está intersectando con mi conjunto? No ve, no intersecta, no me sirve. Siguiente, mi dominio intersecta con mi otro conjunto. Sí, ¿no ve? Está intersectando, entonces sí me sirve. Último, mi dominio intersecta con mi conjunto. No,
Tampoco me sirve. Solo me sirve el valor del medio. N vale 0. Entonces, como n es la parte entera, en vez de parte entera pongo 0. En vez de parte entera de x pongo 0. Nada más. Entonces, han dicho que en vez de esta parte entera hay que poner un 0. ¿No? Y 1 sobre 0 menos 1 es menos 1. 1 sobre menos 1 es menos 1. Nada más. Y ya está. Toda esta función había valido menos 1. Ya no hay ninguna otra función especial que podamos eliminar. Ya ahí sería el máximo. No podemos operar más. Ahí acabaría el ejercicio. Espero que haya sido de mucha utilidad. Te recomiendo ver los anteriores vídeos si te perdiste en alguna parte. Muchas gracias. Hasta luego.